Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí hoy. Después de haber escuchado durante toda esta primera semana del acompañamiento oncológico cómo diferentes compañeras, personas y vuestras aportaciones, hoy me dirijo a vosotros con mi ponencia que quizás es una reflexión sobre el camino que hacemos en esta vida. Un camino que tiene un objetivo, que es vivir. Nos dicen que tenemos que vivir, pero realmente lo que hacemos es un camino, desde que nacemos, el nacimiento, hasta que morimos. El doctor Enrique Benito, paliativista, gran profesional y mayor persona, lo llama a ese proceso morimiento. Me encanta esa palabra, porque realmente si le ponemos el mismo sentido y cariño que le ponemos a un nacimiento, ese camino de vida será donde encontrarnos a nosotros mismos día a día, sin tener la duda de que cada día que pasa es un día en que vivimos con ganas, con penas, con fuerza, con cansancio, con alegrías y con dolor, con ilusión o desesperación, pero con amor. El amor es algo permanente e inmortal. Por eso está el nacimiento y el murimiento. Es un camino de vida hacia un final de esta vida. Morir no duele. Lo que duele es el sufrimiento existencial. Ese sufrimiento es opcional. Por eso nos podemos preparar. En nuestras vidas y las de todos los que nos rodean, familiares, amigos, pacientes, acompañados, la muerte no es un problema a resolver. No es evitable, es un proceso. Entonces no le demos vueltas. Cada uno de nosotros lleva unas gafas con las que mira el miedo. Yo, desde mi realidad, desde mi experiencia, quiero transmitiros que el buen morir es cosa de todos. Y es posible. Esto es una enseñanza a trasladar. Una enseñanza que debemos aprender y que debemos dar a conocer a nuestros hijos, a las personas con las que vivimos, a las que acompañamos, que ellos puedan transmitirlo a los que seguimos aquí. Porque esta sociedad, esta mentalidad en la que vivimos, tiene que cambiar. Quizás me podéis preguntar, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes pensar que la muerte no es lo peor que nos puede pasar? Quizás yo parto de una experiencia particular, de una realidad que creo que no soy, y estoy segura que no soy la única. Algunos podrían pensar, pobre, qué desgracia, pero realmente yo me siento afortunada. Pero eso no quiere decir que hubiera preferido no tener que vivir tanto dolor. Primero de todo, deciros que estoy aquí hablando de acompañar en el proceso de morir. Gracias a que tuve a un padre al cual acompañé a morir como hija en medio del proceso oncológico de mi hijo, pero que desde muy pequeña creo que, quizás desde que tengo uso de razón, recuerdo a mi padre diciéndome, delante de cualquier cosa o situación en la que yo me quejaba o en la que decía que no era justo o en la que consideraba que no había salida o que no podía ser así o que debería ser de otra manera, él me respondía, Marilén, a ver, calma, me decía, a todo le podemos buscar solución o una forma de arreglarlo, tú tranquila. Lo único que no tiene solución en esta vida es morirse. Porque tiene que pasar, pero la vida
las cosas que pasen día a día, esas situaciones que ahora te angustian, que te preocupan, pueden tener una solución, un camino, un cambio. Todo puede ser visto de una parte o de otra, de una perspectiva o de otra. Quizás esa enseñanza que mi padre trasladaba continuamente cuando nos enfrentábamos a situaciones desagradables o cuando no nos gustaba lo que estaba pasando o cuando fracasábamos en aquellas cosas que siempre queremos hacer o creíamos que era injusto. El sustrato de mi forma de vivir, de mi forma de vida, está ahí. Siempre he pensado que el motivo de mi vocación hacia la psicología, hacia ayudar a los demás, a estar al lado de la gente, hacia el acompañamiento, es para hacerles ver y para tomar conciencia que cualquier cosa que tenemos en el día de hoy, cualquier situación que tenemos que afrontar, tiene salidas, opciones, no una solución mágica, sino que tenemos la capacidad de poder cambiarla, de poder actuar diferente, de poder hacer algo para que duela menos, sea más fácil vivirla para asumirla, para interiorizarla, para gestionarla y precisamente para vivir día a día, para vivir esos momentos que quedarán en nuestros recuerdos, que nos llevaremos y que dejaremos a los que quedan, con los que nos recordarán. La verdad es que nunca pensé, mientras me hacía mayor, en la universidad, en el transcurso de los años, que la muerte se encontraría tantas veces conmigo, con mi vida. Pero una cosa sí sé, jamás le tuve miedo. No sé por qué, pero no me da miedo. No me da miedo morir. Y no me da miedo, y no me ha dado miedo nunca. Quizás creéis que soy ilusa, porque el día que me encuentre cerca de la mía, en ese momento final, en ese momento de agonía, quizás estaré asustada. Pues sí, posiblemente, porque hay un momento que no se puede evitar, pero estaré preparada y espero y acompañada. Haber estado cerca de personas que he querido muchísimo, de personas que han vivido a mi lado y han trascendido a ese lugar del que nadie vuelve y al que todos vamos a llegar, me ha hecho cuestionar cómo vivir el día a día. Y principalmente me ha hecho darme cuenta de cómo se puede acompañar, cómo se puede estar al lado de esa persona desde el cariño, desde el amor. Cómo acompañar a personas que tenemos al lado, como familiares, como acompañados, como pacientes, a transitar por este momento de sufrimiento. ¿Qué es el final de vida? Cuando los médicos te dicen que no se puede hacer nada más. La ciencia no puede curarte, que ninguna medicina puede darte la solución y que lo que puedes hacer es prepararte. Vivir, que te queda, vivir lo que te queda de vida. Esas frases que todo el mundo ha oído y nos resuenan continuamente, principalmente cuando estamos cerca de un proceso oncológico o lo vivimos. Es cuando realmente nos encontramos y nos encontramos de formas muy diferentes. Si realmente estamos en paz. Si realmente hemos trabajado nuestro camino hacia allí. Los cuidados paliativos, de acuerdo con el subcomité de cuidados paliativos del Programa Europeo contra el Cáncer, los define, que me parece
muy buena definición como la atención total, activa y continuada de los pacientes y sus familias por un equipo multidisciplinar cuando la expectativa no es la curación. La meta fundamental es la calidad de vida del paciente y su familia, sin intentar alargar la supervivencia, y debe cubrir las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales del paciente y de sus familiares. Y si es necesario, el apoyo debe cubrir el proceso del duelo. En mi vida, el cáncer estuvo y está presente. Me enamoré, como muchos nos hemos enamorado, y tuve una pareja fantástica, la cual también se enfrentó a una enfermedad incurable, a un cáncer que realmente en un año, con apenas 27 años, le llevó a trascender. Y yo estaba allí, a su lado. Fue mi primera experiencia. Fue trascender mucho más allá de lo que uno podía imaginar. Ni los libros, mejor dicho, me habían acercado a ello. Recordaba constantemente en ese tiempo, junto a él, las palabras que decía mi padre y que me las seguía diciendo ya que en ese momento estaba vivo. Me decía que estaba ahí porque quiere, porque quería. Estaba a su lado porque esto me hacía sentir bien. Cuando estaba a 1 centímetro de él, cuando estuve a ese momento y sientes su último suspiro, te llena de luz por lo bien y en paz que transitó. Eso fue fantástico. Entonces yo continué con mi vida. Elaboré mi duelo, pero elaboré bien. Y me volví a enamorar, volví a vivir y decidí formar una familia, convencida de que podría aportar mucho a la vida de otro ser. También decidí ser madre. Y realmente jamás pude imaginar que mis hijos serían otra prueba de que la vida es un camino, donde cultivamos día a día nuestro legado. Es esa fuerza, esa preparación para lo que viene, y donde la sonrisa es la mejor compañera. Los niños nos hacen reír, ¿verdad? A mí siempre me decían, como a mi padre, ¿y por qué sonreíamos en los momentos complicados? Que había que mostrarse apenados. Pues no sé, ahí está. Las fuerzas de la sonrisa, la fuerza de la mirada. Y eso no quita que he llorado, he gritado, apenado y enfadado. Enfadado con y junto a muchísimas personas. Llorado y vivido junto a muchas mamás y papás y niños y familiares. Dicen que ser madre te transforma la vida. Entonces yo tuve 2 hijos. Se llevan poco. No llegan a 3 años. El primero de mis hijos, Iván, era un niño sano, maravilloso, inteligente, vivaz, con carácter, protestón, inquieto, al igual que mi segundo hijo, Carlos, un poco más rebelde que el primero y más parecido a su madre. Y bueno, ahí yo, con mi familia y mi trabajo, cerca de personas que necesitaban ser escuchadas, encantada de seguir ahí y de crecer con mi familia, porque creía que al mismo tiempo crecía yo y que estaba en un momento pleno, con 35 años, fantástico. Me sentía realmente haciendo aquello que siempre había querido ser, hacer y vivir. Pero la vida volvió a darme una sorpresa. Iván, con apenas 5 años, es diagnosticado de un cáncer infantil.
¿Sabéis que los cánceres infantiles son o es como que te toque la lotería? Complicado. No hay nada que lo predisponga, no hay nada que lo avisa. Y no has comprado los billetes conscientemente de la lotería, los boletos. No hay nada que puedas decir que has hecho o que has dejado de hacer durante este tiempo que haya podido causar esa enfermedad tan dura. Porque por esa palabra cáncer pasa todo. Cáncer igual a muerte, cáncer igual a dolor. Un cáncer infantil, igual que un cáncer de adultos, le cambia la vida. Te acaban de dar un bofetón inmenso que te trastoca y te descoloca y te plantas en una situación que en ningún momento te habías imaginado. El cáncer de mi primera pareja me enseñó a vivir el momento, pero jamás, o bueno, nunca pensé que quizás yo tendría que vivirlo en un hijo. Lo pensé que podría vivirlo en un padre, en más personas, pero no en un hijo. Me quedé en shock, igual que a todos los padres y a todas las personas que les diagnostican un cáncer. Pero ya tenía una lección aprendida. La lección era que había que seguir, que había que afrontar lo que teníamos delante y que había posibilidades de curar, posibilidades de sanar, pero principalmente de vivir ese tránsito de una manera serena, pese a ser muy complicado. Sinceramente, mi camino de vida me lo ha enseñado el cáncer. Me lo ha enseñado un hijo, bueno, los dos, porque él es hermano de un hijo, de un niño con cáncer. Y lo he vivido y he crecido y lo he transmitido. Junto a un cáncer hemos crecido, decimos en casa, ya que nunca hemos entrado en remisión. Un día se acercaron a nosotros esas palabras de no podemos hacer nada más. Esas palabras de esto ya es un ensañamiento terapéutico. Ya lo hemos probado todo. Con 15 años, Iván dijo, ¿qué puedo hacer para la ciencia? ¿Qué puedo hacer para que otros niños no sufran lo que yo he sufrido? ¿Qué puedo hacer para que este cáncer no les haga el daño que a mí me ha hecho? Entonces, ya, en manos del equipo de cuidados paliativos, afrontamos un reto que era, vamos a intentarlo una vez más. Vamos a intentar llegar a un tratamiento. En el caso de Iván, para que las cosas fueran más lentas, más tranquilas, un tratamiento más compasivo, pero no para curar. Pero entrábamos en una fase nueva, en esa fase de cuidarnos, en esa fase de estar presentes y saber que no íbamos a curar ese cáncer, saber que las secuelas de ese cáncer ya estaban ahí y no iban a remitir, que no, que ya no iba a andar, que ya no iba a poder haber marcha atrás en eso, que ya no podía lamentarse por sí mismo, que había un botón gástrico, que cada vez estaba más débil, que el dolor físico llega para quedarse, que la morfina, la metadona y todo lo necesario para una mejor calidad de vida llegaba de la mano del equipo de cuidados paliativos y que se perdía esa autonomía. Ese niño, hoy, que ya es un adulto de 20 años, pero que sigue siendo un niño de corazón, por suerte, con lo bonito que tiene ser niño, pero con una madurez que trasciende, con una aceptación de vida que hoy es plena luz, porque sabe que se va a morir, como lo sabemos todos,
Unos están más cerca, otros huyen de esa realidad, pero ha hecho su camino de vida y nosotros con él, porque no le tenemos miedo a morir, porque sabemos qué es lo que le va a pasar, porque sabemos que eso le pasa a todo el mundo. Él no vivirá para sumar números en su tarta de cumpleaños, pero ya ha vivido y él dice que ha vivido más que lo que la ciencia médica creía. Que dice que he vivido más que lo que me pensaba. Quitarme el dolor y dejarme vivir. Que no me duela, transmite. Pero mientras yo estoy aquí, dice Iván, y le pongo una sonrisa a la vida. Ponerle una sonrisa a la vida. Esa sonrisa que a veces es una mueca, a veces es una sonrisa que a veces son lágrimas, una sonrisa que a veces es impotencia. Pero la verdad, esas palabras de mi padre siguen resonando. La muerte es lo único que no tiene remedio. Es lo único que podemos cambiar. Es lo único que no podemos cambiar. Y eso es lo que me motiva a trabajar. A trabajar el camino cuando miro a mi hijo y veo toda esa luz. Esa luz que le acompaña. Esa luz que hemos visto desprender en una planta de oncología pediátrica a muchos niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Que lo vemos en las redes, que lo vemos a pie de unidades de cuidados paliativos. Por tanto, yo os diría, yo quiero transmitiros que acompañar en el final de vida, cuando no hay nada que hacer con la enfermedad, pero mucho que hacer con la persona, es donde los cuidados paliativos deben estar. Siempre, porque sabéis, nadie muere sin saber que se está muriendo. Por eso, acompañar en el proceso de morir, hay que adquirir ciertas habilidades. Yo diría, y os animo a adquirirlas y a trabajar en ellas, que una es contactar con el sufrimiento, más allá de la enfermedad. Lo que le hace sufrir a esa persona, más allá de su enfermedad, es una dimensión de persona a persona, del tú. Se trata de adquirir la capacidad de conectar, de estar presente, la capacidad, la habilidad de aceptar la trascendencia. Morir es solo una transición. Hay que trabajar con uno mismo, creer desde la vida, estar sin lamentar, soltar, no manipular. Muy importante una escucha activa, tanto del profesional como del familiar. Y cultivar la compasión, saber sufrir con el otro, mostrar una motivación verdadera y confiar en la intuición, esa intuición que llevamos dentro. ¿Cuál es la forma de acoger con algo que no gusta? Pues estar. No es necesario hablar. La mayoría de veces tan solo es dejar al otro hablar de lo que le apetezca, quizás de su vida, de lo que se queda, de sus miedos, de lo que le gustaría hacer, de cómo les gustaría que hicieran los demás cuando él no esté, cuando él se vaya. Y preguntarle qué es lo que te preocupa. A veces la respuesta no coincide con lo que me preocupa o le preocupa al acompañante, tanto al enfermo como a la familia que estamos acompañando. Lo que le preocupa es que está vivo y qué es lo que puede hacer. Y se puede hacer mucho porque se está vivo. Bueno, ahora me gustaría hablaros del proceso de duelo en los niños. En los niños porque es lo que más he vivido
Y es el camino que hacen estos niños. Citando a Daniel del Toro, psicólogo de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios, Sant Joan de Déu de Barcelona, tuve el grato de vivir con él momentos y mi hijo también. Hay que facilitar las emociones, las expresiones de dolor y los sentimientos de los niños. Decimos que el adulto es el que percibe la realidad y sufre. En un niño, entender la muerte no es lo más desarrollado. Es más, el sufrimiento por la realidad que le toca. No sufre porque se va a morir, sufre porque pierde su rutina, que está enfermo, que no está con los amigos, porque no está en el colegio, porque no puede jugar, o porque no puede ir a la fiesta de el cumpleaños de alguien, o porque todo ha cambiado y su mundo pasa a ser una planta de hospital, o pasa a ser la habitación de su casa con una hospitalización a domicilio en cuidados paliativos. Porque estar en casa todavía está bien. El adulto y el niño están en un sistema unidos. Como lo experimentan los padres, así lo vive un niño. En los niños observamos esa gran capacidad de resiliencia. E incluso, de verdad, llega a sorprender. Es admirable y deseosa en los adultos. Hoy, día a día, es importante abrazar las experiencias cuando el niño expresa cosas buenas, que le gustan, lo que le apetece comer, porque en ese camino para obtener beneficios, para, para poder obtener esos beneficios de estar junto a las personas que quiere. Es muy duro, es una vivencia muy fuerte y de verdad que no pretendo mitigar el dolor y no puedo hacerlo. Es muy importante no obviar el sufrimiento de la pérdida que supone dejar partir a un hijo. Es muy importante defender y exigir los derechos que también tienen los niños, al igual que el adulto enfermo. El adecuar el tratamiento de lo curativo, lo paliativo. Acompañarlos en eso. Evaluar el coste-beneficio para poder vivir en ese camino de vida sin dolor y con posibilidad de experimentar cada momento que los niños son los expertos y los maestros en disfrutar del aquí y el ahora. Envidiables. Nunca vamos a conseguir que desaparezca el sufrimiento, ni como acompañantes, ni médicos, ni como padres, nada. Esto es muy importante. Por eso es necesaria una atención integral, el acompañamiento de cada profesional del equipo de cuidados paliativos, médicos, enfermeros, psicólogos, el acompañante espiritual. Y si a esa familia se le ofrece la posibilidad de poder ser acompañada por un padre o madre formado, que haya pasado por ese mismo camino de vida, se les brinda un abrazo más dentro de esa, diría, transición. Las palabras no son lo que ayuda más. Es importante el espacio, es importante el estar presente, disponible, ir pasando etapas y que el niño pueda quemar estas etapas y el tiempo que lo necesite. Solo podemos ayudar a afrontar las emociones, las de los adultos también, evidentemente. El impacto de lo que digo, sabiendo lo que hace sufrir, es una tarea de los equipos de cuidados paliativos y especialmente del oncólogo cuando debe transmitir esa situación. Quizás donde más cuesta es lo que llamamos la despedida, el dejar ir. En niños puede ser contraproducente verbalizarlo. Es mejor
y debería ser progresivo, también en adultos, no solo cuando sea el momento, sino en el camino. Un buen morir, ¿no? Si algo tiene el cáncer es que da tiempo. Hace poco, un médico de paliativos de adulto me decía que había estado hablando con el pediatra de paliativos pediátrico sobre el proceso de mi hijo y que la diferencia estaba en que los niños suelen ir más despacio. Los cuidados paliativos pediátricos suelen estar más tiempo atendiendo que los adultos. Creo que habría mucho que hablar de por qué eso sucede así. Hay muchos aspectos médicos y psicológicos, y por eso, si hay hermanos, estos también deben estar cuidados y deben estar informados. Los hermanos son muy importantes. También lo sé porque tengo ahí un hermano viviendo. El hermano debe estar allí para poder elaborar un duelo posterior mucho mejor. Hay que transmitir dependiendo de la madurez y de la capacidad y de la edad evolutiva de cada niño. El niño, joven, adolescente, entra y sale del proceso de duelo a medida que va madurando y entiende el concepto de muerte. Es importante no tener apartados a los hermanos de esa situación, ni a los niños de la situación de duelo o de la situación de despedida de un ser querido. Cuando pensamos en acompañar, se tiene que acompañar en el tránsito. Cuando decimos el tránsito, decirle a ese niño, estoy bien, gracias por lo que hemos vivido, gracias por elegirme como mamá o como papá, o como que sea. Te quiero, te querremos siempre, estaremos bien, estamos contigo. Para acompañar el final de vida, para trabajar en equipo de cuidados paliativos, para poder apoyar y acompañar espiritualmente en esta fase, tanto el enfermo como como su familiar, es muy importante la formación. Al igual que importante es la preparación que cada uno hace de este proceso. Por eso, mostrar vulnerabilidad no es malo. Lo importante es el autocuidado. Necesitas estar bien anímicamente, emocionalmente, mentalmente, para poder acoger sin juicio, para poder saber estar, escuchar lo que dicen y lo que no dicen, desarrollar la empatía, no interrumpir y saber de nuevo mostrar la vulnerabilidad. Y bueno, me despido de todos vosotros con una frase que no deja de resonar en mí día tras día y que no es mía, es del doctor Henri Benito. Y dice, el sufrimiento es sí o no sí hacer crecer lo que nos puede ayudar a crecer. Es lo que hacemos con ese sufrimiento, la relación que establecemos con él. El sufrimiento forma parte de nuestra vida. Aprendemos con ella. Muchísimas gracias y una sonrisa a la vida. Os dejaré los links que creo y considero que son muy importantes que visualicéis, que podáis conectar con ellos, que podáis apoyaros en diferentes testimonios, diferentes guías, y que sigamos todos aprendiendo a transitar. Buenas tardes.